las nuevas familias de tubos y conexiones para plomería de la marca Faucet. Veremos estos 5 materiales: hierro galvanizado, cobre, PVC, CPVC, PPR, y hablaremos de sus principales características: resistencia a la presión, resistencia a la temperatura, facilidad de instalación, resistencia a la corrosión, generación de sarro y, por supuesto, costo. Comencemos con las metálicas. Hierro galvanizado, hierro recubierto con capas de zinc. Ya prácticamente se utiliza solo en labores de mantenimiento para reparar fugas en tuberías instaladas de este mismo material. Sus principales ventajas son su facilidad para la instalación, tiene una alta resistencia a la presión y también a la alta temperatura. Pero tiene 2 desventajas que hay que mencionar. La primera, como seguramente ya lo sabes, es que el hierro galvanizado produce sarro. Este tipo de suciedad color blanquizco se genera debido a que los minerales que contiene el agua se adhieren a las paredes rugosas de este material, por lo que requiere de limpieza regular. Y la segunda es que el hierro en contacto con otros tipos de metales y el agua genera la reacción química de intercambio de electrones conocida como par galvánico, que en términos prácticos no es otra cosa más que un tipo de corrosión. Esto es normal en este material, por lo que al paso del tiempo se oxida, se debilita y puede generar fugas. Es decir, su resistencia a la corrosión es baja. El costo de estas conexiones es alto y al ser roscadas se instalan facilísimo. Mira esto. Primero utilizamos un poco de cinta teflón para cubrir la rosca en el sentido contrario de la cuerda. Vamos a fijar la conexión, colocamos el tubo y con una llave Stilson damos un último apretón. Así de fácil es instalar el hierro galvanizado. Esta fue nuestra primera conexión de hoy. Hablemos ahora del cobre. Aunque es el más caro y complicado de instalar ya que requiere ser soldado, también es el más duradero. Prácticamente no genera sarro y es el más resistente tanto a la corrosión como a la presión y también a la alta temperatura. No requiere de mantenimiento y es relativamente inerte, es decir, reacciona poco con otros metales. Aquí el par galvánico no existe. Las resistencias a la presión en tubos y conexiones de cobre pueden variar dependiendo del diámetro, pero te puedo decir que son muy altas. Un tubo de media pulgada, por ejemplo, puede resistir un pico de hasta 4000 PSI sin problemas y trabajar a una presión constante de 800 PSI. Además, es capaz de conducir agua a punto de ebullición y más, es decir, por arriba de los 100 grados centígrados. Instalar cobre es un poco más complicado por involucrar el uso de soplete y otros materiales utilizados para soldar, pero a mí me divierte mucho. Mira esto. Primero vamos a lijar las 2 piezas que vamos a unir. Lijamos el borde y asimismo la parte interna. Le vamos a agregar pasta para soldar. Asimismo en la conexión los unimos y los vamos a fijar. Vamos a preparar la soldadura, que es de 50-50 con un poco de pasta, y vamos a encender el soplete. Calentamos la pieza directamente y agregamos un punto de soldadura. Y quedó lista nuestra unión de cobre. Esta fue nuestra segunda conexión. Y para ir por la tercera, abordaremos ahora los plásticos para que tú mismo puedas juzgar sus diferencias, usos y ventajas. Este de aquí es el PVC, policloruro de vinilo. Sus componentes son petróleo y sal. Es el precursor de todas las tuberías plásticas y en su momento fue la sensación de la plomería. Los hay de 2 tipos. El PVC sanitario, que se utiliza solo para desagüe sin presión, y el PVC hidráulico, que se utiliza para conducir agua a mayor presión. El PVC es el más barato de los sistemas de conexiones que estamos revisando. Es fácil de instalar, no se corroe, no genera sarro y no requiere mantenimiento. Pero este material no es apto para conducir agua a más de 40 grados centígrados, es decir, no sirve para agua caliente, aunque es ideal para agua fría.
La unión de sus conexiones se hace por medio de un pegamento para PVC como este. Lo primero es utilizar un trapo limpio y libre de grasa para limpiar el extremo del tubo y la parte interna de la conexión, con el fin de eliminar rebabas, grasa y polvo de las dos piezas a unir. Vamos a utilizar el pegamento en la parte externa del tubo y la parte interna de la conexión. Trataremos de unir las piezas lo más rápido posible para evitar que el pegamento se seque, y vamos a presionar unos segundos y quedó listo. Esta fue la primera conexión plástica. Llevamos 3. El policloruro de vinilo clorado, o CPVC, comparte muchas de las bondades del PVC, pero básicamente lo que tenemos aquí es un avance tecnológico que permite subsanar una de las principales desventajas de su precursor, que es su incapacidad para conducir agua caliente. De ahí que a este material de color crema se le considere un termoplástico. Los tubos y conexiones de CPVC son los más económicos para conducir agua caliente. No generan sarro ni bacterias, y con su resistencia máxima a la presión de 100 psi a 82 grados centígrados, muy rápidamente comenzaron a suplir las tuberías metálicas. Al ser un material inerte, tampoco genera par galvánico, y al igual que con el PVC, su ligereza facilita su transportación y manejo. También tiene baja conductividad térmica. Pero lo mejor de todo es su facilidad de instalación, ya que no necesitas de ninguna herramienta más que de tus propias manos y de un cemento especial como este. Pero antes de mostrarte cómo unir dos piezas de la línea Hydroflow de Faucet, debes conocer el aspecto principal de su mantenimiento. Ya que el CPVC no es resistente a los rayos ultravioleta, no es recomendable que quede instalado bajo el rayo directo del sol. De hacerlo, te recomendamos que lo cubras periódicamente con pintura vinílica, no de aceite. Ahora sí, mira qué fácil es hacer la unión de dos piezas de CPVC. Al igual que con el PVC, es importante limpiar el extremo del tubo y la parte interna de la conexión para liberar de grasa o polvo. Vamos a cementar la parte externa del tubo y la parte interna de la conexión. Unimos antes de que seque el pegamento, presionamos unos segundos y así de fácil. Listo, ya tenemos nuestra cuarta conexión. Por último, te voy a presentar el revolucionario PPR o polipropileno de nuestra línea Thermoflow de Faucet. ¿Qué tiene de innovador? Lo principal es su sistema de unión de conexiones por termofusión. No utiliza pegamento ni cemento alguno, sino que por medio de una termofusora como esta, las piezas a unir se fusionan convirtiéndose en una sola. El PPR tampoco genera sarro o bacterias. No se corroe. Y como buen material plástico es ligero y manejable. Este termoplástico puede conducir agua incluso a 95 grados centígrados a una presión de 90 psi. En el manual que viene con tu termofusora vamos a consultar dos tablas. La primera es la tabla de profundidad de inserción, que nos va a indicar hasta qué altura marcar el tubo, y la segunda es la tabla de tiempos de calentamiento para la termofusión, que nos va a indicar cuánto tiempo vamos a dejar calentar el material. Para que lo veas, vamos a unir este codo de 45 grados a este tramo de tubo de 3/4 de pulgada, utilizando 7 segundos de calentamiento, como lo indica el manual. Una vez que la termofusora está en el indicador con color verde, vamos a realizar la unión. Así de fácil. Mira la perfección de unión entre pieza y pieza. De hecho, ya no son dos piezas pegadas, sino que se convirtieron en una sola pieza, y con esto reducimos a cero cualquier posibilidad de fuga, incluso al paso de los años. El PPR, a diferencia del CPVC, tiene más resistencia a los rayos UV. Aún así, si decides instalarlo en una zona donde le pegue directo el rayo del sol, te recomendamos pintarlo periódicamente con pintura vinílica, no de aceite. Su costo es un poco más alto que el del CPVC, pero más económico que los sistemas metálicos y tiene baja conductividad térmica. Como puedes ver, actualmente existen varias opciones de materiales y sistemas de instalación para trabajar la plomería.
Aquí un resumen de las características de los materiales que manejamos. El hierro galvanizado tiene alta resistencia a la presión y también a la alta temperatura. Al unirse por roscas es fácil de instalar, pero al paso del tiempo puede corroerse y generar sarro. Como buen material metálico, su costo es alto. El cobre es el que tiene mayor resistencia a la presión y a la alta temperatura. Se une por soldadura, por lo que su instalación no es tan sencilla. Su resistencia a la corrosión es alta y genera muy poco sarro. Su costo es el más elevado. El PVC no tiene buena resistencia ni a las altas presiones ni a las altas temperaturas. Al unirse con cemento, su instalación es muy sencilla. No se corroe ni genera sarro. Es el más barato de todos. El termoplástico CPVC tiene buena resistencia a la presión y también a la temperatura. También se une por cementación, por lo que es muy fácil de instalar. No se corroe ni genera sarro o bacterias. Su costo es ligeramente mayor al del PVC. Y por último, el termoplástico PPR. También tiene buena resistencia a la presión y a la temperatura. Se une por termofusión, no es complicado de instalar. No se corroe ni genera sarro o bacteria alguna. Su costo es intermedio.